Hola, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia en este acto, que es uno más de los que está realizando la Facultad de Filosofía para reflexionar sobre lo que serán sus planes de estudio en las nuevas titulaciones que emergen de las actuales enseñanzas que la Facultad imparte y también de las posibles futuras titulaciones hacia las que caminaría la Facultad en un futuro próximo. Entonces, tiene la palabra en primer lugar el decano de la Facultad, Guillermo Redondo, al que hay que agradecer una y otra vez su preocupación por poner este tema sobre la mesa cuando, por desgracia, para determinados sectores amplios pasa un poco desapercibido. Y el tema de la reforma del plan de estudio es un tema trascendental si se toma bien para cambiar lo que se hace en nuestras aulas día a día. Muchas gracias, querido vicerrector. Nos acompañan el vicedecano de estudios, el director del Departamento de Filología Francesa y la doctora Hillera, que será presentada por el director del departamento, el doctor Domínguez, pero que ya digo yo en principio que, como es de la casa, no necesita demasiada presentación. Vuelve a su casa de nuevo. Dos cuestiones, una de ellas además voy a reiterarla a lo largo de todas las reuniones porque creo que es de interés a tenor de las preguntas que se hacen. Una es que la facultad no es que cumpla 50 años, es el edificio, la sede central, porque la facultad tiene sus orígenes, de las raíces, en la Edad Media, en las disciplinas básicas, como era pues, la comunicación y otras cuestiones, la lengua, la historia, la geografía y otras materias que la entroncan con lo que actualmente es la Facultad de Ciencias. Es decir, en los inicios pues, estaban unidas las materias que ahora están separadas. Hay una serie de fechas que conviene recordar, y sobre todo los estudiantes de esta facultad, y son básicamente 1474, cuando se crea el Estudio General de Artes liberales, no de las bellas artes, que no funcionó del todo bien, pero bueno, había existido la Escuela de Artes con fundamentos en actividades de tipo, digamos, de humanidades. Hasta 1542 no existe lo que llamaríamos un decreto ley, que fue el privilegio de fundación ya de universidad, ¿no? Es decir, lo que en la época se llamaba estudio general de todas las facultades, de todos los saberes, no solamente de artes. Entonces, a partir de 1542, sobre el papel, existen ya las facultades y concretamente la predecesora de la nuestra, que se llamaba Facultad de Artes. En 1583, fíjense, lo digo también porque ahora nos da la impresión de que las cosas tardan mucho, pues entre 1542, desde 1542, que sobre el papel existe la Universidad de Zaragoza y la Facultad, por tanto, de Artes, hasta 1583 no empezó a funcionar. Y empezó a funcionar pues con bastantes problemas, y merced a que hubo pues una persona, con la ayuda de algunas otras y el empeño de varias, pero Zerguna concretamente, por eso le tenemos como nuestro fundador, pues empezaron a contratarse profesores y a impartirse clases. Hay un espacio de tiempo bastante grande, sobre todo en lo que podemos llamar el Estado ya que conocemos, la forma de Estado liberal, en que se abandona pues, el antiguo régimen con todas sus estructuras y demás, que serían pues, muy complicado tratar en este momento, pero al menos para que lo retengan, y llegamos al siglo XIX. El siglo XIX es de gran transformación para la universidad porque se estataliza, es decir, pierde la autonomía inicial y comienza la jerarquización, la estructuración, la preparación del profesorado, y llegamos a una fecha que también es importante para la facultad, porque en ese espacio de tiempo del siglo XIX se habla de humanidades, pero la facultad es una facultad menor, es decir, no tiene la categoría de las demás, y con la denominación de Facultad de Filosofía. Abandona el de Artes, toma uno pues, que se considera más moderno, que es el de Facultad de Filosofía en 1845. En 1857, que es cuando empieza la segunda época,
es cuando se constituyen lo que es la Facultad de Ciencias, por un lado, y la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, de la antigua Facultad de Artes y Facultad de Filosofía surgen estas dos nuevas facultades que efectivamente tienen toda esa historia aquí en Zaragoza. Y se inicia, como digo, pues una nueva etapa. Nueva etapa que tiene un punto negro, hay varios y la universidad también los ha conocido, que es 1899, fecha en la que el Ministerio, pues por una cuestión de dineros, como siempre, tampoco es nada nuevo, decide que bueno, pues hay que suprimir la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, como alguna otra más, pero hubo un rechazo casi unánime en la sociedad aragonesa. Desde luego las instituciones apoyaron todo esto y así pues hemos llegado prácticamente hasta nuestros días, en que creo que constituye un hito precisamente la reforma que estamos intentando abordar. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque lo que se va a permitir es que las universidades, por vez primera y claramente por vez primera, aunque hay algunos precedentes, elaboren sus propios planes de estudios. Yo creo que es muy importante eso, y entonces paso al segundo punto. Es muy importante porque hemos estado reclamando en muchísimas ocasiones, quejándonos, lamentándonos de que nos hacían las cosas fuera. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de, en gran proporción, porque naturalmente que vienen una serie de disciplinas que son las troncales, coincidentes en todo el Estado, pero eso puede ser más bien útil que falto pues, de fundamento y sobre todo constituir obstáculo. Pero sí que tenemos que dar la parte que ha de matizar, ha de estructurar esta universidad, la nuestra ya concretamente. Y eso es lo que, partiendo de lo que en este caso de filología francesa pues nos vaya a explicar la doctora Hillera, conviene que nosotros hagamos nuestras reflexiones y que por favor, pues si es posible, ahora se intervenga. Entonces, lo que yo pediría es eso, ayuda, colaboración de todos, para que, sobre todo, después no podamos quejarnos. Y creo que no sirve, aunque alguna vez se ha esgrimido como argumento y como excusa, como pretexto, que los estudiantes de ahora, o los profesores de ahora, pues bueno, dentro de unos años quizá no tengan ninguna responsabilidad en esos futuros planes. Yo creo que la tienen y además incluso pues por propio beneficio, porque el saber cómo va a quedar algo que de una forma u otra ha de reflejarse, ha de influir, yo creo que es evidentemente necesario conocerlo. Entonces lo que les pediría, por favor, es que cuando termine la exposición, que creo que será muy interesante, nos ayuden todos, estudiantes y profesores, profesores y estudiantes. Y nada más, muchas gracias. Buenos días. Me cabe, como director del departamento y consecuentemente en nombre del mismo, presentar a la doctora Hillera. Sospecho que ya debe ser la 38ª ocasión en que hago tal tarea y hay que decir pues que cada vez con más satisfacción. La doctora Alicia Hillera, actualmente catedrático de Filología Francesa en la Universidad a Distancia en Madrid, lo ha sido anteriormente de Sevilla, lo fue de Valencia y evidentemente de Zaragoza. El Departamento de Filología Francesa, sin duda alguna, cobra impulsos e inicia su andadura hacia lo que realmente hoy es, gracias a sus desvelos, que los tuvo mientras permaneció entre nosotros, como, por supuesto, a su disponibilidad total para estar presente en direcciones de tesis doctorales, no poco del profesorado de este departamento en Zaragoza es hijo científico de la doctora Hillera, como para gustosamente acudir a los tribunales de oposiciones, etcétera, etcétera. En fin, elementos que han hecho de ella, pues casi, permítanme la vulgaridad, que yo la defina como nuestra particular Virgen del Pilar. Siempre está presente en carne mortal e inmortal entre nosotros. Pero
por decir algún dato sobre su abundantísima bibliografía, y bibliografía de su juventud, señalar que es presidenta de la Asociación Española de Semiótica, que es vicepresidenta de la Asociación de Profesores de Universidad de Francés del Estado español, que es asidua conferencianta, impartidora de cursos en las más prestigiosas universidades, no solo francesas, sino de Estados Unidos, concretamente, o la Andrés Cuervo en Venezuela, y que pues ciertamente nos tiene abrumados con su capacidad de creación. Más de una docena de libros, todos enjundiosos, más de 2 centenares de artículos, desde luego pues dan cuenta de un trabajo serio, profundo y riguroso que han hecho de ella, sin lugar a dudas, el profesor más, en el buen sentido de la palabra, emérito de la filología francesa en España. Por ello, cuando el decano nos pidió que nosotros planteáramos a alguien para que hablara en este ciclo de conferencias que se llama Enseñanzas para el Futuro, no podíamos acudir a nadie que no fuera la doctora Higuera, ¿verdad?, a la que pues sin duda yo agradezco una vez más su presencia y naturalmente, como a lo que hemos venido es a escucharla para después hablar, pues paso inmediatamente la palabra. Tengo que empezar, ante todo, con una serie de agradecimientos muy sentidos, por supuesto, al señor vicerrector que nos acompaña, al ilustrísimo señor decano que fue quien me invitó y al departamento francés quien me propuso el nombre. Siempre me alegra muchísimo, me agrada mucho volver a Zaragoza, pero tengo que decir que en este caso me resistí porque consideré que yo no era la persona más idónea, puesto que no pertenecía al grupo 13, que elaboró las ponencias de filología, y mi conocimiento de los planes de estudio era un conocimiento un tanto superficial, sin duda inferior al que puede tener muchos de los que están aquí, compañeros de mesa o compañeros del público. Por eso, lo único que puedo aportar es esto, el llevar 20 años en la brecha en filología francesa, ver un poco qué es lo que ha sido nuestro estudio de filología francesa y qué posibilidades veo yo para el futuro. Pero ya les digo que, sin duda, muchos de los que están entre el público o compañeros de mesa lo podrían hacer mucho mejor que yo. Porque tengo que confesar que no les he traído el plan de estudio de mi universidad, como podría haber sido para cotejar planes, podría ser una cosa interesante, por la sencilla razón de que en la Universidad de Distancia todavía no los hemos elaborado. No los hemos elaborado porque estamos en este grupo de facultades que todavía no tienen el primer y el segundo ciclo de filología francesa, con lo cual necesitamos la aprobación del Ministerio Especial, lo aludiré a ello, para poder crearlos, puesto que se supone que esto supondrá un aumento de costes. Entonces, lo que voy a plantear es un poco, sí he estado en varias reformas de planes de estudio, sobre todo aquí, ya viví la del 76, y voy a plantear un poco qué es lo que hemos hecho hasta ahora y qué me parece que se podría hacer, aunque ya les digo que quizás no sea yo una gran experta en esto, puesto que todavía estamos muy en mantilla por razones ajenas a nuestra voluntad. A veces yo me planteo que hemos hecho muy pocas cosas en filología francesa, digo, ¿qué hacemos? En fin, ya entrando en nuestra materia, no hay un buen diccionario franco-francés, franco-español, por ejemplo, pero hay que recordar que somos una licenciatura muy reciente, creo que se creó, no tengo los datos exactos, pero se creó antes de la guerra, pero posteriormente fue suprimida y no vuelve a surgir hasta los años 60, creo que simultáneamente en Salamanca y en la Universidad Complutense. Y entonces se crea filología francesa, hay 2 opciones. Una primera opción, la más antigua, fue filología moderna, que comprendía varios idiomas, y otra, una filología específica, inglesa-francesa, que fue la que muy pronto, o por la que optó muy pronto, en Madrid. Esta segunda opción se orientaba más hacia la enseñanza media, y la primera abarcaba un campo más amplio. Presento esto porque es una de las cosas que creo quizás un poco, esto que tanto luchamos contra ello, a lo mejor no estaría mal de todo volver un poco a ello. Se creó filología francesa, ya he dicho, en los años 60, un poco como se han creado tantas cosas en este país, sin prever los medios necesarios. No hubo suficientes profesores, durante mucho tiempo se funcionó a base de lectores, bien intencionados casi siempre, no siempre muy preparados, con lo cual no tuvo un gran prestigio durante años. La prueba que es sorprendente es que durante los primeros años no hubo tesis doctorales. La primera tesis doctoral en Salamanca creo que fue la del doctor Hernández,
y la primera en Madrid fue la mía, o sea que durante muchos años, más de 15 años, no hubo ni una sola tesis. Lo recuerdo esto porque me parece que hay un peligro en los planes de estudio, es no recibir los medios que vamos a necesitar si queremos poner en marcha algo válido. Además, las secciones esta de filología moderna, filología francesa, filología inglesa, se crearon en medio de las críticas de amplios sectores. Yo he oído comentar, es decir, a los profesores que entonces estaban en la Complutense, como una parte del claustro dijo que para qué queríamos filología moderna en la Complutense si ya existían Berlitz y Mangold en Madrid, que lo hacían mucho mejor de lo que podríamos hacer nosotros, ¿no? Mientras que había otros que decían que España no sería un país moderno, europeo, si mientras no estudiásemos las culturas extranjeras como los extranjeros estudiaban la nuestra, ¿no? Creo que fue una cosa interesante que se creasen porque vino a romper un tópico muchas veces criticado por Américo Castro, que era que al español solo le interesa lo suyo. Creo que estas filologías modernas han demostrado lo contrario, ¿no? Aunque sabemos muy bien que sin duda es mucho más difícil publicar cuando uno trabaja sobre una lengua, una literatura extranjera que sobre la propia. Estos dos modelos que he planteado tenían dos planteamientos y dos fines, o bien filologías modernas, con dos lenguas extranjeras mínimo, aunque siempre jerarquizadas, una primera y una segunda, o bien la filología francesa, inglesa, etcétera, orientada en la enseñanza media. Esta segunda opción es la que acabó prevaleciendo, sobre todo a partir de los años 70, porque estaba encaminada a las oposiciones de enseñanza media. Entonces, en un principio, nuestra sección estuvo destinada a preparar los futuros profesores de enseñanza media. Hoy sabemos que, sobre todo en francés, los puestos de bachillerato son escasos y quizás nos estamos planteando, luego volveré sobre ello porque quizás es el punto más importante, el abrir el abanico de posibilidades que tenemos que ofrecer a nuestros alumnos, ¿no? De hecho, hubo un intento dentro de la Asociación de Profesores de Universidad de Francés que no cuajó porque esta asociación nunca ha funcionado demasiado bien, de hacer una propuesta de unos estudios de varias lenguas extranjeras, 2 o 3 aplicadas, sin copiar totalmente los LEA franceses, que todas las copias son malas, crear una especie de unas licenciaturas distintas. De hecho, no se llegó ni siquiera, podría haber sido una nueva titulación de las aprobadas por el Consejo de Universidades, pero hasta tanto que tengo conocimiento, ni siquiera se llegó a plantear al Consejo de Universidades. Creo que algo que perdimos un tren, y un tren importante. Sin embargo, todavía nos queda esa puerta abierta. Nosotros, una de las cosas que nos estamos planteando en la UNED, aparte de filología francesa, crearlo, una especie de licenciatura con varias lenguas. Tenemos que contar con la aprobación de inglés, que no sabemos si nos la van a dar o no. Podríamos crearlo como estudios propios de la universidad, que es una posibilidad que hay ahí. Porque, o bien, otra posibilidad, que creo que ustedes con su plan tienen bastantes posibilidades dentro de ellas, hacerlo por medio de un abanico de optativas grande en la que podría entrar esta posibilidad de, como ya hay una segunda lengua y su literatura en las troncales, afianzar una segunda lengua. Lo que a mí me preocupa es que, y aquí mi información viene realmente por la prensa, es que, curiosamente, licenciaturas o estudios universitarios con 2 o más lenguas extranjeras, con una orientación no filológica, sino más bien aplicada, es algo que es una de las primeras licenciaturas que van a poner en las universidades privadas. Concretamente, la Nebrija de Madrid, ya le digo que según la prensa, era algo que ponía, y yo lamento mucho que hayamos perdido este tren, nosotros, ¿no? Creo que el plan de Zaragoza, que no es porque esté en Zaragoza, lo he dicho en Barcelona, lo he dicho en Madrid, de todos los que he visto hasta ahora, me parece el mejor. El plan de filología francesa de Zaragoza me parece el mejor, y además lo digo con sana envidia. Nosotros probablemente no podremos hacerlo tan bien porque tenemos un número demasiado reducido de profesores y los medios que nos van a dar son escasos. Vosotros creo que al contrario tenéis una de las posibilidades es justamente la de la lengua aplicada, un abanico de aplicaciones del francés que se puede completar, supongo, también con algunas optativas de otra lengua más. Porque, en cambio, ampliar las titulaciones propuestas por el Consejo de Universidades me parece más difícil. De hecho, las que ha aprobado el Consejo de Universidades son las únicas que serán títulos oficiales y con validez en todo el país y de fácil convalidación. Y lo que a lo mejor no sé hasta qué punto no está en contradicción con la autonomía universitaria, pero en fin, no me voy a meter en esto, ¿no? Sé que para nuevos títulos, pues tendría que ser la subcomisión de evaluación de la enseñanza universitaria del Consejo de Universidades la que podría sugerir la incorporación de nuestros títulos al catálogo de títulos publicados. Quizás con el tiempo se podría proponer algo de este tipo, puesto que vemos que podría interesar, ya que las universidades privadas nos han tomado esta idea, nos han tomado la delantera.
Como tenemos todavía 3 años para elaborar el plazo, me parece que para los nuevos planes y entrada en vigor creo que son 3 años desde que aparecieron, y los nuestros aparecieron las troncales el 26 de octubre de 1990. Y hay además otra posibilidad también, que yo no sé hasta qué punto podemos estar ajena a ella, creo que aquí lo van a poner fuera de Zaragoza, que es esta nueva licenciatura de traducción, que creo que también podría ser muy útil, pero creo que en este caso se va a hacer fuera de Zaragoza. Lo que me ha sorprendido que aquí sí que dimos una pequeña batalla, porque en principio, esto es lo único que la asociación se movió un poco, en principio eso quedaba reducido a la Escuela de Traductores. Entonces las facultades dieron un poco la batalla y ahora se ha conseguido que pueden crear las escuelas y también las facultades. Pero lo que es curioso es que una vez conseguido, según tengo entendido, no conozco ninguna facultad que vaya a solicitar crear esta licenciatura dentro de ella, que a mí me parece que podría completar muy bien, incluso con el mismo profesorado que tiene, otras. El objetivo de esta reforma, nunca había habido una reforma de esta envergadura, por lo menos que yo conozca. Yo estuve aquí presente cuando se hizo la reforma del 76 y fue algo mucho más casero. Nosotros mismos pusimos de acuerdo, la aprobó la Junta de Facultad, se envió al Ministerio y se aprobaron sin más. Nunca había habido unas reuniones y comisiones y subcomisiones para discutir unas troncales, ¿no? Sin duda se debe al deseo de uniformizar los planes de estudio, lo cual me parece sin duda importante, porque si no llegábamos al problema de algunos estudiantes que al cambiar de universidad se encontraban con que, teniendo aprobados 4 cursos, apenas si se le convalidaba 1 y medio en la universidad a la que llegaba. Y también, pero me parece que más interesante es para nosotros el deseo de modernizarlos. Sin embargo, a pesar de que hay un deseo, creo, en el Consejo de Universidades de modernizarlos, a mí me parece que no son muy originales las nuevas licenciaturas propuestas. En esto, de nuevo, las privadas, en cambio, han propuesto cosas más originales, ¿no? Tenemos aquí el eterno dilema de la universidad. ¿Qué se pide en la universidad? ¿Qué pedimos a una facultad de filosofía y letra, como es esta de Zaragoza? Que proporcione una cultura general a los estudiantes. En tal caso, pues no se entiende, es decir, todo este sistema recargado de exámenes, o bien que se proporcione una capacitación laboral. Entonces, ¿cómo puede defenderse la asistencia masiva de estudiantes? Es algo que, por supuesto, este dilema me supera y en el que no voy a entrar. Creo que quizás entre los dos tendríamos que estar. Creo que estos planes, voy a plantear primero si hasta qué punto es una reforma más o hay algo novedoso, hay algo nuevo. Para mí, tengo que decir que son los terceros planes de estudio que conozco. Y voy un poco a repasar aquellos planes de estudio que yo estudié o los que primero impartí para ver hasta qué punto qué es lo novedoso de estos nuevos y qué nos pueden aportar. Todos sabéis, y no voy a insistir, que aquellos viejos vejestorios planes de estudio se basaban en 2 años de comunes y en 3 de especialidad. Y entonces estábamos todavía, como estáis vosotros aquí, inmersos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, en la que los 2 de comunes se planteaba como una preparación, unas bases de filosofía, de historia, de geografía. Los comunes dejaban la puerta abierta para cualquier carrera de letras. Una vez hechos los cursos a los comunes, uno elegía pues en tercero. Digamos que los comunes estaban destinados a completar la base humanística del bachillerato. Era una visión de conjunto, pero no tenían una gran especialización. A continuación, la especialización empezaba pues en tercero, con filología francesa o con filología románica, paréntesis francés, como había en Zaragoza, o con filología moderna, paréntesis francés, como he conocido en Sevilla. He conocido diplomas de todo tipo. Los que están actualmente en vigor, los que tenemos hasta hoy, habían invertido la proporción. Eran 3 años de diploma, pero ya no eran unos comunes, sin más, eran unos comunes solo para filología y con una cierta especialización. Y luego 2 años de especialización total en 4º y 5º. Y estaban ya divididos en ciclos, algo que recogen los nuevos planes de estudio. Había una promesa inicial de un diploma, creo recordar, pero que nunca existió, por lo menos yo nunca he visto, y creo que ha habido algún caso de alguien que lo ha solicitado y que nunca lo obtuvo. Los novísimos, que serían los que se van a implantar probablemente en alguna universidad del curso que viene, en otras dentro de 2 cursos, en nuestro caso será dentro de 2 o de 3, creo que hay de plazo hasta dentro de 3 para poderlo implantar.
que son los que derivan de la LRU y que establecen una serie de troncales para filología francesa. Nunca, repito, hubo una reforma de tal amplitud, ni tampoco tan dirigida, con unas troncales incluso aplicadas en autonomías que tienen ya transferidas las competencias universitarias. Voy a ver un poco las características de estos planes de estudios tal como yo los veo y tal como lo he planteado al analizar vuestros planes de estudio, analizar los de otras universidades, por ejemplo la de Oviedo, que creo que fue la primera que los terminó, y al plantearnos la posibilidad de hacerlo nosotros también para la UNED. En primer lugar, hay una división en ciclos, como en el anterior. Los ciclos pueden ser, el primer ciclo puede ser de 2 o 3 años. En caso de ser de 3 años, habría un diploma de diplomado de ingeniero arquitecto técnico. Espero que esta vez el diploma exista, ¿no? Aquí, lo que pasa es que creo que muchas universidades, muchas facultades están optando por los 2 años nada más, ¿no? Nosotros ahí el problema es que la Complutense, es decir, en Madrid vamos a hacer un poco lo que va al conjunto de la ciudad, y la mayoría de las universidades madrileñas están optando por 3. Yo prefería por 2 también, porque me parece que es adecuarnos a lo que existe en el resto de los países europeos, pero quizás tengamos que hacer 3, optar por 3. Y entonces, en tal caso, pediríamos que hubiese un diploma, en este caso, existente, ¿no? Ese diploma, con 180 créditos, tendríamos derecho a un diploma. Evidentemente, 180 créditos para 2 años me parecen excesivos. Creo que uno de los defectos, quizás, de estos nuevos planes, me parece que hay demasiada carga lectiva para los estudiantes, ya veremos. Y en todo caso, si hiciésemos con 4 años, tendría un título único. El segundo ciclo de 2 años, pero hay un artículo de la ley que dice que puede ser 3 en medicina o en aquellas enseñanzas cuyo primer ciclo solo dure 2 años. O sea que creo que deja la puerta abierta a invertirlo, a hacer 2 y 3. Pero no conozco a nadie, a ninguna facultad, que haya aprovechado este resquicio para invertirlos. ¿Cuáles son las ventajas de estos nuevos planes? Una ventaja importante para mí, creo que vosotros la habéis utilizado, es la posibilidad de reducir a 4 años las licenciaturas, asemejándonos a las universidades europeas, lo cual evitará muchos problemas de convalidación. Otra posibilidad, que algunos en cambio quizás no la consideren ventaja, para mí sí una ventaja, es la posibilidad de incorporarse a un segundo ciclo que no sea continuación directa del primer ciclo. Bueno, ya sabéis que hay licenciaturas que solo tienen segundo ciclo, en filología, por ejemplo, teoría de literatura y literatura comparada. Pero además es que con cualquier primer ciclo de filología uno puede incorporarse a otro segundo ciclo con un pequeño complemento de formación. A mí me parece válido que se retrase un poco la elección. Elegir ya en primero a mí me asusta un poco. Yo no sé, yo recuerdo cuando yo llegué en primero de comunes que casi todavía estaba dudando, había hecho bachillerato de ciencias y todavía estaba dudando si iba a hacer filosofía y letra o ciencias y claro, si en primero me hubiesen dado obligado a elegir, no sé qué hubiese elegido, pero desde luego no lo que elegí. O sea que me parece bueno el que haya una opción mayor, ¿no? Por ejemplo, para acceder al segundo ciclo de filología francesa, cualquier primer ciclo de filología es válido y basta con 14 créditos de lengua francesa y 12 de literatura francesa. Algunos dirán que es un inconveniente, para mí al contrario una ventaja porque se da una mayor libertad al alumno y un retraso a la hora de elegir para siempre, porque sabemos cuando uno elige ya, aquello ya el camino de retorno no existe, es inamovible. Otro aspecto que me parece interesante de la reforma es en cuanto a la periodización de los estudios. La supresión relativa de los cursos académicos férreamente determinados. Lo que se impone es el máximo de carga lectiva, que son de 20 a 30 horas semanales, con 15 máximo de teóricas, y un número concreto de créditos. A mí esto me parece interesante porque yo recuerdo que a veces había siempre algún alumno que quería hacer cuarto y quinto, y por lo menos en la Complutense era terriblemente difícil, había que pedir poco menos permiso al rector para poder hacer 2 cursos a la vez por razones X, porque uno había pedido un curso o lo que sea. Me parece que es interesante, Es decir, que aunque en plan se distribuyan cursos académicos, esto no significa que el alumno haya de realizar sus estudios en cursos determinados. No hay una obligación de establecer una correspondencia entre asignatura y curso académico, aunque por supuesto sí se pueden señalar, solo hay que señalar a qué ciclo corresponde cada asignatura, aunque por supuesto se puede establecer la necesidad de superar una asignatura antes de pasar a la siguiente. Sería un contrasentido aprobar la lengua francesa 4 sin haber cursado ni la 1, ni la 2, ni la 3, ¿no?
Me parece interesante esta libertad del alumno, que elabora su propio currículum, creo que es un dato bueno. La verdad es que los antiguos planes eran demasiado férreos y, claro, lo inconveniente lo sabemos todo, y muchos más los que me acompañan en esta mesa, los problemas de horarios, los problemas de aulas, los problemas de espacio, por supuesto, ¿no? Y quizás lo que sí que en los planes de estudio encuentro que es un problema es que les van a pedir al alumno una carga lectiva, por mi experiencia en otras universidades fuera de España, muy superior a la media europea. Creo que la carga lectiva es muy superior a otros sitios. Los contenidos de la enseñanza, voy a entrar ya en lo que nos interesa, de literatura francesa, lengua y literatura francesa. Hay los 4 tipos de asignaturas: troncales, obligatorias de universidad, optativa y de libre elección. Aparentemente hay una libertad mucho mayor para el estudiante, lo cual siempre es bueno, aunque aquí hay una imposición férrea de las troncales. Y sabemos que esto ha sido un caballo de batalla para todos los de filología francesa. Siempre hemos luchado porque todos recordamos que surgimos o bien como filología románica desgajada o bien como filología moderna, y hemos tenido que luchar por lograr una mayor independencia, meter más asignaturas nuestras, y casi en esto diría que hay un pequeño retroceso. Con las troncales, comparando las troncales, me parece que solo la lengua y literatura francesa figuran de propias nuestras. Es verdad que el otro es un complemento, pero también, es decir, esto va un poco contra nuestra tendencia a hacernos mayores, a hacernos independientes, lo cual se explica, se entiende, siendo una especialidad tan joven como he señalado anteriormente, ¿no? Ahora, creo que luego hay ese 10% de libre elección que me parece algo extraordinario. Yo no sé hasta qué punto las capacidades de la facultad van a poder con ello, ¿no? Yo recuerdo que en ciertas facultades se planteaban que filología inglesa va a perecer en el intento porque puede tener 20.000 alumnos matriculados, ¿no? Y entonces en la UNED está un poco buscando lo señalo para que no se le ocurra a nadie imitar, creo que es un mal ejemplo, las cuerdas, digamos, los entresijos de la ley, y lo que están haciendo es que cada facultad va a ofertar un número de asignaturas que van a entrar dentro de 10%, o sea que ya no es una libre elección, sino que cada facultad. Lo comprendo también, porque evidentemente a lo mejor no hay eso crea problemas de espacio, todo esto es un poco limitarlo, pero nosotros en la UNED se ha tirado por este campo, por la universidad a distancia, de que cada facultad ofertará aquellos que puede elegir todo el mundo, o sea que no será libre a elegir dentro del gran abanico que prevía la ley. Lo que me parece muy interesante es que las asignaturas se dividan en teórica y prácticas. Esto creo que es una ventaja enorme de la ley. El primer ciclo serán los contenidos básicos de formación general. El segundo ciclo tiene una mayoría de asignaturas optativas. Nosotros los UNED también pretenden que en primero no haya casi optativas, claro, y que el 10% se limite solo al segundo año del segundo ciclo. Yo creo que es un poco limitar las posibilidades de la ley, aunque comprendo las razones, ¿no? La noción de créditos, a mí al principio, la verdad es que cuando vi lo de los créditos, me pareció que era de nuevo una copia del extranjero, como siempre estamos copiando cosas de fuera y a veces mal adaptadas. Luego la verdad es que la noción de créditos me ha convencido, y tengo que decir que no soy en absoluto una gran partidaria de la LRU, con lo cual para convencerme he tenido que ver muchas cosas positivas. Creo que aparte del mimetismo un tanto superficial de otros países, tiene ventajas. La ventaja que yo veo en los créditos, y eso me parece una cosa muy buena del nuevo plan, es la posibilidad de valorar con créditos las prácticas, por ejemplo en empresas, que incluso en filología francesa, luego veremos, podría ser posible también, el valorar trabajos profesionales, por ejemplo traducciones, trabajos realizados en el extranjero, los Erasmus, es decir, entonces se dedican X créditos para los Erasmus, ya no hay que andar convalidando. Creo que eso va a simplificar muchísimo, también trabajo de curso. Creo que esta posibilidad de dar créditos a algo que no es directamente las asignaturas teórica y práctica me parece que es para mí uno de los aspectos mejores, tengo que decir, de este nuevo plan de estudios. En cambio, luego no veo muy claro cómo se reparten los créditos, porque si un crédito son 10 horas de enseñanza teórica o práctica y el Ministerio calcula que son 30 semanas de clases, entonces a mí me saldría que 3 horas semanales serían 90 horas, luego 9 créditos serían 3 horas semanales, pero luego he visto que en nuestras troncales casi todo cuenta por 8. O sea que ahí yo no sé muy bien, 12 sí saldría, pero con 8 ya no me encaja muy bien. Pero bueno, yo creo que ya al final tendremos que reajustar esto totalmente. Otro aspecto, y voy a destacarlo también, que me parece muy interesante, y en fin, espero que lo hagamos, ¿no? Es decir, en
es la posibilidad de convenios con otras universidades españolas o extranjeras, la posibilidad de hacer títulos en común, la posibilidad de hacer planes de estudios conjuntos. Esto me parece algo muy, muy importante y muy, muy válido. Entonces, para hacer un pequeño balance final, ¿qué podría decir yo ya más o menos estas pequeñas charlas, estas pequeñas reflexiones, que espero completaréis vosotros porque habéis trabajado mucho más que yo sobre todo esto? Pues creo que a pesar de presentar un primer ciclo mucho menos específico de lo que nosotros hubiésemos deseado, y ahora recuerdo todas aquellas reuniones de la Asociación de Profesores Francés en las que luchábamos porque las troncales fuesen esencialmente nuestras, a mí en cambio me parece muy bien que hayan metido otra lengua extranjera, ¿eh? En eso me parece muy bien, incluso nosotros tenemos intención de ampliarlo con otras optativas para que nuestros alumnos puedan hacer 2 idiomas, lo cual le abriría el abanico a posibilidades de colocarse fuera de la enseñanza, colocarse en empresas, colocarse, es decir, como traductores bilingües, trilingües, e incluso intentar hacer, en fin, acuerdos con alguna empresa en la que incluso intentaríamos mandar alumnos y teniendo créditos, pues la ley no permite. Entonces, algunas de estas troncales me parecen muy bien y a lo mejor, si nos dejan hacerlo solo, no lo hubiésemos metido en la otra lengua extranjera. En eso tengo que reconocer que creo que ha sido un acierto. Otras, pues, quizás no tanto, pero en fin, de todas formas, me parece que ofrecen muchas posibilidades. Ofrece la posibilidad de una mejor adaptación a las necesidades actuales a través de todo este juego y abanico de optativas, de forma que creo que en el segundo ciclo las materias troncales solo son de un 25%. O sea, tenemos un abanico enorme para optativas. Evidentemente aquí vamos a tropezar con otro problema, que es el problema de los presupuestos de los profesores, pero en fin, pero de hecho la posibilidad está abierta y me parece muy interesante, o bien para orientarla hacia vertientes de traducción, o bien para orientar en vertientes de varias lenguas, para orientarlo. Eso creo que en vuestro plan de estudio, digo, hay una de las vertientes que es mucho menos humanística y que ya prevé, es decir, esas pequeñas introducciones al estudio del derecho, a la economía y todo esto, y que da un abanico, creo que puede dar un juego muy interesante, con lo cual creo que sois los únicos en España que podréis competir con la Nebrija. Entonces, por otra parte, facilita intercambio con otras universidades. Simplifica también los problemas de intercambio, de Erasmus, de cómo valorar estas asignaturas que tenemos que convalidar. Yo recuerdo que me decían, un compañero de París me llamó para preguntarme qué consistía la asignatura de Galo Romani que se da en la Complutense, que si podía convalidar, meterlos en Provenzal, y le dije, pues es todo menos Provenzal, porque no sabía dónde meterlos, pues entonces se puede dar crédito sin más, sin tener que andar traficando con los títulos de las asignaturas. También me parece importante que no solo las clases teóricas, sino también las prácticas proporcionen créditos, los trabajos de curso y las prácticas fuera. Creo que esto tenemos que buscarles más salida nosotros. A juzgar por los planes ya elaborados, yo en este momento he visto en Filología Francesa aproximadamente, creo que, en fin, sin estar completos, ya tengo un abanico de unos 6 o 7 planes de estudios que están muy adelantados. Creo que van a dar unos resultados totalmente distintos. Hay algunos planes de estudio de Filología Francesa que son realmente muy tradicionales, que viene a ser de nuevo lo que teníamos, vertiente en lengua y literatura, o bien con una pequeña especialización, como había en hispánica actual, más en lengua o más en literatura. Pero en cambio hay otros que son realmente relativamente revolucionarios, son relativamente modernos y, bueno, pues esto a lo mejor, si algún día se hace lo del Instituto Único para toda España, podría entrar dentro de la competencia legítima entre las universidades, ¿no? Que no tiene uno que estudiar allí donde le tocó nacer, sino allí donde el plan le parece más acorde con sus intereses y donde piensa que va a ser mejor para su futura especialización y su futura capacitación profesional. El inconveniente, a mí, y es grave, y es que no se ha previsto un reciclaje del profesorado ni un aumento de la plantilla docente. Y sí que para mí es lo que me preocupa, sobre todo, bueno, me preocupa por partida doble, porque yo estoy dentro de este fatídico artículo 10.3 del decreto 1497/1987, ¿no?, que dice: la homologación de planes de estudio cuyas enseñanzas no estuvieran previamente autorizadas en la universidad correspondiente o cuya impartición suponga incremento de la subvención presupuestaria, solo surtirá efectos para el comienzo de dichas enseñanzas tras la autorización oportuna del Ministerio de Educación y Ciencia o del órgano competente de la comunidad autónoma. Es decir, que, por ejemplo,
Esto quiere decir dos cosas. Quiere decir que, en fin, si quizá yo lo interpreté mal, ustedes, aquí en esta mesa hay gente que tiene mucho más conocimientos que yo para ello, me da la impresión de que allí donde ya existían, se van a aprobar los nuevos planes sin aumento de plantilla. Únicamente donde no existían, quizás, claro, tendrán que dar un aumento de plantilla, pero tendremos que pasar por un coladero allí muy restrictivo a ver si entramos o no entramos, a ver si entramos o no entramos. Yo creo que este es el punto más negro que le veo, usted ya se lo han visto seguramente, ¿no? Yo no me puedo imaginar una reforma de la enseñanza universitaria sin aumento presupuestario, yo no me la puedo imaginar, no sé si se la pueden imaginar. El problema de estos planes de estudios que no hayan salido a lo mejor hace 3 años, nos han caído justo en el momento de las vacas flacas y quizás esto sea un recorte, ¿no? De todas formas, me parece que con lo que hay podemos intentar mejorarlo. Yo no estoy pesimista para el estudio de la filología francesa, creo que hemos tenido una recesión importante, bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Los últimos 10 años ha sido bastante tétrico, bastante horroroso, ¿no? Ahora parece que se ha estabilizado, por lo menos en Madrid está más o menos estabilizada la cosa, ¿no? Y yo creo que ahora no podemos sino aumentar, ¿no? Y tenemos que compensar, pues esto con nuestro dinamismo, con nuestro esfuerzo, buscando una apertura mayor, buscando unas salidas distintas, ¿no? Podemos intentar exactamente el atraer un mayor alumnado y también, pues bueno, es decir, y además quien les habla, yo soy precisamente medievalista y me gusta mucho el medieval, pero no por eso olvido, es decir, que mis alumnos probablemente ninguno de ellos podrá dar clase de medieval, entonces tengo que buscarle otras salidas, tengo que buscarle y otras cosas como pueden ser trabajo en empresas, trabajos en traducción y todo esto. Yo en la UNED realmente, si no sale filología francesa, lo de traducción no lo hemos planteado muy seriamente y además podría quizás ser útil, puesto que como Universidad Nacional podría coger a mucha gente en muchos sitios, y porque además en Madrid de momento pues, la escuela no existe una EUTI, existe solamente aquello que existe en la Complutense, que es como tercer ciclo, o sea que no sería lo mismo, ¿no? Entonces es una de las posibilidades que abrimos. Bueno, entonces no les canso más. Muchísimas gracias por su atención y espero las preguntas porque ustedes completarán, ya les digo, mis escasos conocimientos sobre el tema, que ha sido solamente una lectura a partir de una experiencia y aunque en principio no me gustó mucho, es decir, el secretismo con que se hacía la reforma de los planes de estudio, no me gustó mucho esto de que las troncales no fuesen impuestas, luego cuando me paré a reflexionar creo que sí, que en conjunto hay muchas posibilidades y que puede abrir un abanico interesante. Yo le agradezco a la profesora Alicia Higuera que ha reflexionado sobre el tema con una mentalidad abierta al cambio y subrayando lo que de positivo se puede encontrar en la nueva reforma. Yo no lo hubiera hecho mejor y creo que va por la línea de todo lo que ha señalado, porque cuando no se empieza reflexionando sobre ello, se corre el peligro de que quienes participen en la redacción del nuevo plan se fijen solo en cómo redistribuir asignaturas y con ello no cambie prácticamente nada. Antes, involuntariamente, y pido excusas, subrayaba que en estas enseñanzas no es posible una titulación intermedia porque ya está prevista la no posibilidad. Son enseñanzas de 2 ciclos que, se organice como se organice el primer ciclo, no admiten titulación intermedia. Eso ya está legalmente previsto así. Pero a mí me gustaría destacar que la nueva valoración en créditos, permitiendo, como bien has dicho, la incorporación de actividades muy diversas, permite unos planes de estudio, sobre todo cuando los grupos no son numerosos, como es vuestro caso, tremendamente creativos si se quiere ir a ellos. Que las asignaturas de libre elección, que en una universidad muy amplia son muy difíciles de gestionar, pero en una universidad como la de Zaragoza yo entiendo que permiten oportunidades magníficas, entre las cuales cuento que si yo fuera en estos momentos alumno, yo en mi currículum incorporaría historia contemporánea y filosofía en la Facultad de Filosofía dentro de mi currículum de físicas, porque me parece que en la universidad hay que estar no solo a una formación profesionalizada, especializada, sino también una formación personal y cultural.
Y en ese sentido también una de las preocupaciones mayores que hemos tenido desde el rectorado respecto a los nuevos planes de estudio es la incidencia que tienen en una nueva organización. Si no hay una nueva organización, los nuevos planes de estudio no funcionarán, se acomodarán a lo que existe. Una nueva organización que significa que la ordenación docente tiene que estar hecha antes de comenzar la matriculación, para que realmente la matriculación sea una elección a menú. De forma que el estudiante conozca los horarios, conozca el profesorado y en la medida en que hay diversos profesores elija. Y eso hoy día en nuestro mundo informatizado es posible si se prepara, de forma que la gestión administrativa sea una gestión bastante distinta porque no queda confinada al ámbito de un centro, es una gestión abierta. Y por otro lado también me alegra mucho que se planteen en estas exposiciones las preguntas de qué pedimos a la facultad, en el sentido de que yo entiendo que la primera reflexión de los planes de estudio, y así lo ha planteado nuestra universidad, es la reflexión de objetivos. ¿Qué queremos formar? Porque no vale la fácil salida de muchos de nuestros compañeros de que la propia ciencia ya es consistente en sí misma y que de ahí se deduce lo que tenemos que impartir. Lo que tenemos que impartir y lo que tiene que ser el contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje depende de para qué lo queremos. Y en ese para qué lo queremos, hace unos cuantos años, como bien has dicho, estaba muy claro que en las facultades tradicionales era para la docencia, pero ahora ya no es así. Y como ya no es para la docencia, aunque todavía en el ámbito de los idiomas va a seguir existiendo un flujo de profesorado de enseñanza secundaria, habida cuenta de que el idioma se va a incorporar en mucha mayor medida de lo que es ahora. Pero no puede ser la docencia lo único de la profesionalización. Entonces hay que reflexionar y yo creo que en esa reflexión salen ideas muy interesantes como la idea de que quien va a ir a un campo distinto del académico, el dominio de varios idiomas le facilita mejor la profesionalización, por lo tanto aprovéchelo dentro de su formación. Muchas gracias y en ese sentido coincido en todos los planteamientos que has hecho y de que los nuevos planes de estudio permiten un avance bastante significativo si nos lo tomamos con una lectura del tipo que has hecho. Bueno, y aparte de ahora haber intervenido yo demasiado, lo que interesa es que todos intervengamos en el sentido de que la suma de aportaciones aumente esta reflexión que luego servirá para que quienes desde el departamento y desde la facultad entrarán en el tema más a fondo tengan todas esas ideas. Es vuestro turno. Sí, yo voy a intervenir en relación con la carga lectiva, que Alicia ayer ha dicho que la preveía como excesiva y como superior en mucho a lo que estamos viendo en algunos países de Europa, ¿verdad? En cuyo sistema, en definitiva, vamos a estar integrados y estamos integrándonos. Y yo pienso que justamente la conformación de los nuevos planes de estudios en créditos, es una doble arma. Permite, por una parte, aumentar mucho la carga lectiva, puesto que aunque tengamos un límite de 15 horas de teoría semanales, sí que podemos aumentarla por la parte práctica y llegar a esas 30 horas, pero sin embargo pienso que esto sería una aplicación demasiado cerrada, quizás, o demasiado, más bien poco abierta, de las posibilidades que se nos ofrecen, porque en definitiva, como a lo largo de la exposición también se ha visto, ¿verdad?, lo que vemos que el sistema de créditos nos permite, con mucha imaginación, desarrollar unas enormes posibilidades para que sea computado, por así decirlo, como algo con efectos académicos, actividades que se salen no solo del aula, sino también del propio centro. De tal manera que todo lo que estamos haciendo hoy día y muchas más cosas en relación con las posibles salidas de trabajo que se vean, y para esto también hay que tener mucha imaginación, como hemos tratado de tenerla en el departamento
al prever lo que podremos hacer un día, ¿verdad? Todo esto, pues, podrá ser valorado mucho mejor que ahora, puesto que ahora en definitiva lo que tenemos es una nota para cada asignatura que, bueno, pues compatibiliza absolutamente todo. En ese sentido, quizás yo no tendría graves problemas para comprender esos 8 créditos de los que se habla en troncales, porque, bueno, 8 créditos, cierto es que tiene que ser 9. No coinciden claro. en nada, no coinciden en nada con el sistema al que estamos acostumbrados ahora. Tenemos, sin embargo, que romper con el sentido de, quizás, de asignatura como unidad de materia docente, no lo sé. Ahora, el sistema de créditos permite que esas 8 créditos puedan ser unidos a alguno más, puedan ser considerados como en parte teóricos, en parte prácticos. ¿Por qué no considerar, por ejemplo, 8 créditos como algo correspondiente a una asignatura cuatrimestral, dentro de la cual, pues, a lo mejor 6 sean teóricos y 2, por ejemplo, prácticos? Quiero decir que, en definitiva, es la conclusión de mi intervención. El sistema de créditos nos permite echarle mucha imaginación a todo aquello que puede ser valorable y que puede formar parte de la preparación de un futuro licenciado. Podemos hacer lo que queramos. Cierto es que no podemos aumentar enormemente la carga lectiva, sobre todo la teoría, porque estaríamos, no hablaría yo de agravios comparativos, pero sí estaríamos en inferioridad de condiciones con respecto a otros centros, a otras universidades y a otros países también, que en definitiva van a preparar gente que va a poder trabajar aquí, como nosotros vamos a poder trabajar también afuera, aunque sea hoy por hoy todavía una utopía o quizás algo no fácilmente realizable en el momento actual, ¿verdad? Todo esto, pues, me hace ver con optimismo las cosas si se derrocha imaginación en todo esto y si las universidades son capaces de poner en práctica los planes de estudio que en su momento ellas mismas habrán aprobado, y si son capaces también de considerar con gran amplitud de miras, pues, aspectos que se salen completamente de lo que podríamos denominar tradicional. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como yo he dicho, es verdad que me parecía mucho. Claro, 30 horas me parece mucho si se entiende que son de clases teóricas o prácticas, es decir, que se entiende que el alumno está sentado en el aula las 30 horas. Ahora, si dentro de esas 30 horas, por ejemplo, por un ejemplo muy tonto, dentro de esas 30 horas consiste en 15 teóricas, 5 o 6 de práctica en la sala, y luego entra dentro de los créditos, dentro de esas horas, entra el montar una obra de teatro para una asignatura de teatro, a mí entonces me parece muy bien. O sea, a mí lo que me parecería muy limitativo es tener al alumno las 30 horas semanales sentado ahí delante, con clases teóricas o prácticas, porque entonces ya no le queda tiempo para casi nada. Pero si dentro de ese tiempo se hacen otras cosas, por supuesto me parece que puede ser muy bueno. Yo a mí os digo una cosa, a mí este sistema de créditos me gusta mucho, y lo he dicho, me parece muy bien, esto que haya otras posibilidades de valorar con créditos otras cosas, que no son siempre lo de estar en clase. Luego hay otro aspecto que no he insistido quizá demasiado, que me gusta mucho, y es que en ciencias tenía la tradición que hacían muchas prácticas, pero en letras hacíamos poquísimas prácticas, porque no había ayudantes para darlas, porque no nos entraban dentro de nuestro horario. Es decir, o sea, había una serie de problemas, hacíamos muy pocas prácticas. Ahora el saber que de 30 horas o de 20 tenemos 15 sobre teóricas, o sea, que ya hay unas prácticas que están computadas, me parece que es una cosa muy buena. Pero creo que tiene razón, que quizás no sea mucho si no intentamos decir, quizá el peligro de los nuevos planes de estudio es que sean los mismos perros con distintos collares. Es decir, que hagamos lo mismo, pero llevándole créditos. Eso sería la catástrofe total. Pero si como dices tú muy bien, si le echamos imaginación e incluimos otras cosas, entonces ya no sería mucho. No sé si te he contestado, Fidel. Sí, hay un 25% de práctica, y además dicen que es mínimo. Sí, puede llegar exactamente, porque hasta el 50%, porque en horas semanales son 15 teóricas máximas, y puedes tener máximo 20, luego tiene un 25, o máximo 30, tiene un 50. Sí, sí. Realmente mi pregunta también, yo soy de filología inglesa y algo me une con este acto que es naturalmente filología moderna, ¿no? Yo la pregunta que tenía que hacer, y así lo respondía en cierto sentido, se dirigía a la carga lectiva. Yo siempre he dicho en lo que
ocasiones informales o siempre que he tenido ocasión, que me parece una carga sencillo y que a pesar de que se contempla las prácticas, se ha olvidado un concepto fundamental que se tiene en cuenta, por ejemplo, en Gran Bretaña y en Alemania, como es el seminario, donde realmente se hace la labor de aprendizaje. Y las clases teóricas pues son conferencias de carácter general y realmente la labor propia se hace en el seminario y que no se puede suplir por otro tipo de prácticas ni actividades extracurriculares o de... Entonces yo me temo que en la práctica el aumento de carga lectiva se traduzca en permanencia en el aula en muchos casos, aunque estoy de acuerdo que hay que buscar soluciones imaginativas. La segunda pregunta que tenía que hacer es respecto al paso al segundo ciclo sobre filologías modernas con un número de créditos muy reducido en el primer ciclo. Creo que eran mencionado 14 créditos, ¿correcto? Sí, no sé espérate, es 14 y 12. 14 en lengua y 12 en literatura. A ti 14 en lengua y 12 en literatura, tengo por aquí, sí. La pregunta es, me parece que es un número de créditos muy reducido. Yo no sé si el caso de filología francesa será un caso especial, dado en la, no sé, lo tradicional de los estudios franceses, lo arraigados que están en la sociedad española, pero por ejemplo otras filologías inglesas, sobre todo alemana, creemos que en 14 créditos de 140 horas de lengua alemana o inglesa es excesivamente poco para pasar al segundo ciclo, ya que hay estudios que se necesitan entre 400 y 500 horas, o sea, 40 a 50 créditos para conocer una lengua en profundidad a un nivel académico y filológico. No sé qué... Bueno, yo creo que te pueden contestar más. Tal. Yo personalmente creo que los seminarios están incluidos dentro de la carga lectiva, con lo cual, es decir, creo que en eso hemos ganado un poquito, porque antes los seminarios, cuando lo hacíamos, teníamos que hacerlo fuera de nuestras horas lectivas, mientras que ahora ya los alumnos tienen, dentro de sus horas lectivas, tienen los seminarios. Entonces me parece que en eso hemos ganado, porque antes no solo teníamos que hacerlo fuera de nuestras horas lectivas para el profesor, lo cual suponía una sobrecarga al profesor, sino es que además, yo recuerdo en Sevilla, a mí me gusta siempre hacer seminarios, no podía dar yo un seminario porque no tenía aulas, porque como no estaba previsto por la ley los seminarios, entonces no había manera de que la facultad me diese un aula, y no es porque no quisiesen, es porque no las tenían, ¿no? Entonces ahora ya tendrán que, si no las tienen, tendrán que buscarlas, ¿no? Y, o sea que creo que eso del seminario se puede mejorar en el sentido. Sí, eso que has dicho es verdad, es decir, a mí me parece una ventaja el poder pasar de unas a otras, me parece una ventaja porque siempre me ha parecido muy triste tener que elegir a los 18 años para toda la vida. Ahora, es verdad que a lo mejor yo os calculo que tanto en filología inglesa como en filología francesa, los que hagan este trasiego de un primer ciclo de una a otra sean los que ya tienen una competencia fuerte en el idioma. No creo que un señor que parte prácticamente de cero se le ocurra hacer un primer ciclo de filología hispánica para luego venir a filología inglesa. Supongo que es una posibilidad. Lo que no sé, eso no lo sé, si tiene el departamento posibilidad de exigir una cláusula más. Es decir, bueno, la ley usted le dice que solo los 14 y 12 créditos, pero nosotros pedimos que curse tal. No lo sé, puesto que la ley lo dice claramente que con esto basta. Yo espero que, en fin, supongo que eso será realmente para casos muy minoritarios y de gente que ya tiene una capacitación. Es verdad que lo que por una parte es una apertura, por otra parte puede ir en detrimento de la formación, eso es verdad. Julián ha intervenido. Yo sé que más sabe. En cualquier caso, sobre esta última cuestión, una de las cosas que se piensan es en la posibilidad, o que pensábamos en Zaragoza, en la facultad era en la posibilidad de introducir primeros cursos alternativos o de carácter formativo que dieran paso al establecimiento, a la introducción de complementos de formación para diferentes segundos ciclos. El famoso problema de las pasarelas. Pero eso es una cuestión que hay que estudiar dentro del ámbito de la facultad, no dentro de la conexión que pueda existir entre dos departamentos de filologías modernas. Porque el problema es efectivamente grave. Dentro de dos primeros ciclos filológicos, aparentemente no hay excesivas dificultades. Es decir, sabemos que un estudiante de hispánicas o de filología hispánica que venga a hacer un segundo ciclo de francés, pues tiene ya el latín, tiene la lengua, tiene la teoría de la literatura, tiene la segunda lengua y su literatura, prácticamente le queda la literatura y la lengua francesa de diploma para tener todas las troncales hechas. Pero ¿es eso suficiente o no? Esa es una de las preguntas que efectivamente hay que responder. Otra de las que no me parece que sea tan importante, lo digo sobre todo de cara a los estudiantes que, aunque tampoco hablan, están aquí y conviene que no tengan las ideas confusas, es que hay que relativizar desde mi punto de vista el problema de los créditos, ¿no? Quiero decir, de las cuentas que se echan con los créditos,
porque ya se planteó ayer y yo pensaba que era una cosa que nadie iba a traer a colación, pero en las sesiones de ayer y hoy también se vuelve a plantear, pues algo tendrá el agua cuando la bendicen. Efectivamente, el Ministerio plantea semanas de 30, cursos de 30 semanas, es decir, aparentemente a 3 horas por semana, 90 horas. Yo pienso que el espíritu del Ministerio no es imponer que todo el profesorado de cada una de las facultades de España esté 30 horas a la semana en las clases y 90 horas al año en las clases. Así también en reuniones más de carácter familiar yo he dicho muchas veces que me parece que la Universidad Española y los profesores de la Universidad Española son de los de Europa de los que más horas meten en un aula con los estudiantes y que me parece que es excesivo el número de horas que un estudiante pasa con un profesor encerrado en una sala al año, ¿no? Y que ese encierro durante muchas horas en las aulas impide otro tipo de encierros. Uno pueden ser los seminarios y otro tipo pueden ser los trabajos no encerrados, ¿no? Y se ha mencionado el teatro, bueno, pues hay otros más, ¿no? De modo que hay muchas posibilidades que la ley ofrece y que no reducen los créditos a esa especie de espada de Damocles de las 30 horas metidos en un aula durante una semana y 90 en un año. Puesto que se ha mencionado, yo he dado en muchas ocasiones la batalla y el propio señor vicerrector que nos preside amablemente lo sabe, porque el módulo para funcionar no sea necesariamente 9, hay otros que pueden servir. En nuestro caso, de licenciaturas de letras, sirve extraordinariamente el módulo 8. 8 créditos se pueden impartir perfectamente en 90 semanas, en 30 semanas, en 90 horas. Además, la dedicación del profesorado coincide que son 240 horas, que son perfectamente asumibles en 3 unidades didácticas de 8 créditos, 3 por 8, 24, 240. Para partir en cuatrimestrales la cosa funciona mejor con 8, que da 4, que con 9, que da 4,5. Y el problema de los 4,5 no son los 4,5 en sí, es que para sacarlas el 25% de horas prácticas de 4,5, pues sale algo así como, qué sé yo, 3 decimales, ¿no? No me acuerdo cuánto era porque hasta lo saqué. Claro, ¿cómo partir eso, ¿no? Al final acaba uno tanto compartimentando que llega a fijarse demasiado en los números y los números le impiden ver el bosque. Y el bosque es que haya un número de semanas, que son las 30 como marco, en las cuales puedan funcionar una serie de módulos de créditos. Es decir, lo verdaderamente importante, y creo que hay que decirlo a los estudiantes, es que los departamentos o las diferentes propuestas de planes de estudio delimiten en cuántas horas es necesario dar una materia para que los contenidos fundamentales de esa materia se cubran. Y si se cubren en 80 horas, pues bien cubiertos están. Y si se cubren en 120 y hay que distribuir las enseñanzas de otra manera durante las 30 semanas, pues se cubren de otra manera y se distribuyen de otra manera. Y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que quería decir, que hay que relativizar mucho el problema de los créditos. Y desde luego, en eso sí que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, no reducirlos a los créditos de clase, que son probablemente los créditos que menos crédito merecen al paso que vamos, ¿no? De modo que hay que buscar otros créditos que se hagan, que se acrediten fuera y se acrediten de otra manera. Y que es cuestión de echar la imaginación, efectivamente. Pero no es imposible. Y en el caso de las filologías modernas, me parece que es todavía menos imposible que en otras. Si hay que ser alarmista entre comillas, con filologías de corte más clásico, como se decía ayer, en las que parece que todavía no hay más salida que la docencia y la investigación, aquí, y lo digo también por los estudiantes, en filologías modernas tenemos delante de nosotros un reto muy importante que la ley nos ha ofrecido, el de poder sacar adelante licenciaturas que permitan que los estudiantes, diseñando su propio currículum, se orienten hacia todo lo que no sea docencia e investigación. Y eso hay que decirlo, eso es posible y es incluso factible, se puede hacer. La ley lo permite y nuestras disponibilidades de profesorado también. Ahora bien, y con esto termino porque es lo único casi que quería decir, es cierto que eso va a requerir un reciclaje muy fuerte del profesorado. Lo que yo pediría, puesto que tenemos aquí al vicerrector y me aprovecho de ello, es que ya que la universidad no nos va a dar más dinero para profesores, porque no lo tiene y Madrid tampoco nos lo va a regalar, lo que a lo mejor sí que podría la universidad es favorecer el reciclaje interno de los profesores, que es tarea que no es despreciable, porque así como muchos de nosotros hemos tenido carencias en la formación que nos van a dificultar el acceso a otro tipo de docencia, sí estamos en disposición, por edad primero y por mentalidad abierta después, de reciclarnos de alguna manera en otro tipo de actividades. Claro, ese tipo de reciclaje requiere tiempo, por un lado, y pues una cierta dotación económica que a lo mejor no es muy excesiva, pero que
sería muy útil que la universidad de alguna forma se comprometiera a favorecer, ¿no? Yo no digo ahora que nos vayan a poner un cheque encima de la mesa, pero sí que haya una disposición para que ese reciclaje interno de los profesores que ya están en los departamentos, pero que necesitan un cierto complemento de formación, lo puedan ejercer, ¿no? Muchas gracias. Ánimo. Yo, con el riesgo de ser cesado, porque es la segunda vez que hablo, sí que quería preguntar, sin trampa ni cartón, sobre algo de lo que se ha comentado, la profesora Higuera lo ha dicho, que me parece de extrema gravedad, y es la posibilidad de que universidades privadas implanten titulaciones, si he entendido bien, que no estarían hoy día aprobadas por el Consejo de Universidades. La situación legal hoy día es la misma para todos. Quiere esto decir que si tenemos una licenciatura en filología francesa, las privadas y las públicas tendremos que morir al palo con esa titulación. Si a lo que se refería era a que las universidades privadas estarían planteando ante el Consejo de Universidades la aprobación de nuevas titulaciones, pues esto me parece que merecería una reflexión muy seria por nuestra parte, porque en ese caso lo que no podríamos es perder iniciativa y también nosotros movernos inmediatamente y solicitar la creación o aprobación de esas titulaciones que consideremos adecuadas. Pero yo creo que en el momento actual esto está bloqueado, está prácticamente cerrado. Vamos, prácticamente no, está cerrado. El proceso de reforma de planes de estudios acaba de empezar una vez que se han reconocido ya todas las titulaciones, y a mí se me ocurre... Por eso mi interpretación de esto puede ser errónea, pero la expongo porque me preocupa. Se me ocurre que lo único que podrían estar haciendo las privadas en este momento es modernizar los planes de estudios por la vía de su contenido, de la modernización de su contenido, pero no por la vía de la modificación de la titulación tal y como está aprobada. Si esto es así, en definitiva lo que estaría ocurriendo es que están tratando de hacer lo mismo que tratamos de hacer nosotros, modificar al máximo los planes en el sentido de modernizarnos al máximo y hacerlos lo más útiles posible para el alumnado que va a salir y que se va a tener que ganar la vida y ganar el pan, pues con aquello para lo que ha sido preparado, naturalmente. Entonces, lo que me preocupa es saber si las universidades privadas están utilizando caminos que a nosotros o nos están pedados o desconocemos. Bueno, no sé, quizás el señor vicerrector o el señor decano tengan más información. Y yo tengo que decir una cosa, que la información que tengo es bastante indirecta y en parte por la prensa y en parte por noticias. O sea que de momento no tengo una información total, fidedigna. Pero a mí me da la impresión de que las universidades privadas no van a ceñirse a los títulos aprobados por el Consejo de Universidades. Ese es el problema. Es decir, nosotros tenemos que ceñir por obligación a estos títulos, aunque no he insistido mucho en esto, pero nosotros incluso hemos planteado, una de las cosas que hemos barajado allí en la UNED es se pueden hacer otras licenciaturas que no sean las previstas por el Consejo de Universidades. Entonces sería como licenciatura propia de la universidad. Eso se puede hacer, Y entonces las universidades privadas no van a ceñirse a estos títulos que nosotros tenemos, sino que van a dar otros títulos. Y, por ejemplo, el de lengua extranjera aplicada lo tengo recortado, es decir, venía realmente, hasta con este nombre, cosa que no está previsto por el Consejo de Universidades. Entonces, a mí lo que me dio un poco pena, como, digamos, funcionario de la universidad pública, es que algo, en fin, no me gusta el nombre lengua extranjera aplicada, no me gusta realmente, yo pondría otra cosa distinta, me parece una falta de imaginación ir a copiar más allá de los Pirineos, algo que podemos inventarnos nosotros, más adecuado a nuestra digamos, manera de ser, pero me dio un poco pena que algo que nosotros hemos visto desde hace unos años, que el Consejo de Universidades no ha visto, pues probablemente porque no había nadie a lo mejor no había nadie de Moderna en el grupo o la persona que estaba de Modernas, o las personas que estaban, no lo han visto, y entonces en cambio sea una puerta que coja las universidades privadas. A mí me ha dado mucha pena realmente en ese sentido, ¿no? O sea, que es que ellos no van a coger obligatoriamente las licenciaturas que ha aprobado el Consejo de Universidades. Tampoco es obligatorio que nosotros las cojamos, nosotros podemos tener otras además.
pero entonces ya no tiene el valor nacional que tienen estas que están aprobadas. Tiene que ser como licenciatura propia de la universidad. Que nosotros ya te digo que, en fin, si sigue adelante os tendré informado, es una de las cosas que estamos planteando, ¿no? Si no sería a lo mejor una manera de echar a andar, de crear una licenciatura de este tipo como propia de la universidad y luego intentar que la aprueben. Como basta con que en la subcomisión del Consejo de Universidades se reúne, la apruebe, a lo mejor cuando ya está funcionando se dan cuenta de, oye, pues esto marcha, y la aprueban, ¿no? Los términos son importantes, sin embargo, ¿estamos hablando de licenciaturas propias de universidad sí. o de estudios propios de universidad que darían lugar a expedición de un título y de títulos propios de universidad? Exactamente. Pero no licenciaturas. No licenciaturas, claro, ese es el problema. Claro, ese es el problema. Cuyo reconocimiento en definitiva sería su reconocimiento por quien va a emplear a la gente. Exactamente. Y supeditado a la preparación que se esconda detrás de esos estudios propios. Sí. Ahora, hay una cosa. Yo, fíjate, no sé, conozco por experiencia familiar que ha habido muchos títulos privados que se han colocado mucho mejor que títulos públicos. Son conocidos los títulos de ICADE o de ICAI de los jesuitas, por ejemplo. Y sin embargo, nunca han tenido reconocimiento oficial. Entonces, esto sería un título, no sé cómo le llamarían, título propio de la universidad. Nosotros una de las cosas que planteamos, de momento está muy en mantilla, plantear hacerlo y a lo mejor así logramos que lo reconozcan. Es muy interesante este tema, aunque no va en relación directa con lo que sería plan de estudios de filología. Es muy interesante este tema y es un tema en el que en general la universidad en cuanto a personal no se ha dado cuenta, no solo la de Zaragoza, de las posibilidades que se abren. El tema de los títulos propios, en el cual la Universidad de Zaragoza ha sido pionera en el aspecto de títulos de posgrado, pues los tiene muy normalizados, incluso somos los principales impulsores de un convenio de normalización en todo el Estado que de momento ya tienen adhesión a ese convenio 18 universidades, pero esperamos que llegue prácticamente a todas. Bien, pero una de las discusiones que se planteó en el tema de estudios propios por el grupo de trabajo que se denomina de Zaragoza, que es del Consejo de Universidades, pero se reúne aquí, era precisamente en qué medida había libertad o en qué medida eran adecuados los títulos propios para primer y segundo ciclo. La Universidad de Alcalá de Henares ya está expidiendo títulos propios ajustados a primer ciclo y la Universidad de Barcelona ya tiene previsto implantar títulos propios que serían análogos a licenciaturas, si bien la palabra no la podrían utilizar, tendrían que usar otro tipo de denominación. Esto es interesante porque, como bien sabéis, en muchos países la titulación no tiene ningún carácter estatal, sino que depende de la confianza que el empleador tenga en la universidad. Y eso, de hecho, yo recuerdo siempre que mi director de departamento en electrónica a los estudiantes les decía, y además tengo datos concretos de que hasta ahora ha sido así, os colocaréis primero si sabéis inglés, luego si sabéis electrónica y luego a lo mejor alguien os pide el título. Y de hecho, un 20% de nuestros titulados que están trabajando no tienen el título y no lo tendrán nunca, porque como están trabajando jamás completarán el proyecto fin de carrera. Entonces, bueno, eso iba en la línea de que, en principio, la titulación, el que tenga carácter estatal o no, pues tiene importancia respecto a algunas cosas, sobre todo respecto a los temas oficiales. Entonces, aquí se nos abre un mundo importante. Un mundo en el que yo pienso desde la experiencia de Zaragoza que, siendo serios y prudentes, no conviene acceder a él hasta que no se complete la reforma actual de planes de estudio en la propia universidad, porque sería empezar a jugar con excesivas cosas. Pero una vez se complete esa reforma, sí que conviene pensarlo. La verdad es que el Consejo de Universidades no ha pensado en algo como lengua extranjera aplicada, porque en su idea eso era lo que cubría la licenciatura de traducción e interpretación.
aunque si bien traducción e interpretación exige quizá un grado más, exige un dominio más allá. Pero es en la idea del Consejo de Universidades quien va a dedicarse al empleo de las lenguas, de un par de lenguas al menos, extranjeras como directamente profesión. Pensaba que ese era el sentido de la licenciatura. Yo pienso, igual que tú has expuesto, que prácticamente ninguna universidad privada pondrá filologías, que bastantes de ellas van a poner la licenciatura en traducción e interpretación. En estos momentos es, junto con ciencias y técnica de los alimentos, la más solicitada por parte de las universidades españolas. Está solicitada en todos los sitios. En concreto, a nosotros tenemos problemas porque nos la solicitan todas las provincias de alrededor nuestro: Soria, Cuenca, Castellón, Navarra, Pamplona, etcétera, tienen solicitada la licenciatura. Es una de las más apetecibles hoy. Así. Hombre, yo entiendo que en el terreno en el que estamos, en el de filología francesa, yo entiendo que quien tenga la perspectiva de la utilización del idioma como futuro profesional, la utilización, no el estudio de la cultura e idioma que obligaría a continuar un tercer ciclo, realmente, sino la utilización profesional del idioma. Yo entiendo que la preparación que se puede obtener a través de estos estudios, enlazada con la preparación que a la vez se puede obtener en un segundo idioma, le sitúa perfectamente en el campo de trabajo. Es decir, hay que aprovechar primeramente las opciones que se tienen y después ver si es preciso construir algunas nuevas. Yo quería también plantear otro tema que, hablando sobre todo con compañeros profesores del Departamento de Filología Inglesa, ha surgido estos días, y es en qué medida el estudiante, te lo planteo como pregunta, en qué medida el estudiante tiene que venir preparado básicamente en la lengua para acceder a los estudios, y cómo eso se controla, si tiene sentido que el propio plan de estudios establezca un examen de dominio inicial de idioma, no un examen de alto nivel, sino un examen de dominio inicial, porque se parte de la idea de que la enseñanza universitaria de filología no puede ser el arrancar con la enseñanza del idioma, sino que tiene que ser otra cosa. Sí, yo no sé, supongo que los compañeros... Nosotros normalmente lo que se está haciendo, por ejemplo, nosotros la idea lo que está haciendo es partir de un nivel de COU. O sea que para empezar la filología, empezar con un nivel de COU. No sé si otros tienen otra experiencia distinta, es decir, más o menos debe ser lo mismo, ¿no? O sea, no partir de cero, sino partir ya con un nivel de COU. Claro que la segunda pregunta es, ¿cuál es el nivel de COU? Los hay muy buenos y los hay bastante regulares, claro. Distinguir la ley de la realidad. Exactamente. Porque la ley establece muy claramente cuál es el nivel al que se debe de llegar en el COU. Vamos, claramente. Exactamente, exactamente. Bueno. De todas formas, yo creo que Sí. una preocupación de todos los departamentos de francés, el nuestro en particular, ha sido siempre evitar todo aquello que podría acercarnos a las funciones que por sí misma debe de cumplir lo que es una escuela de idiomas, Sí. o puesto que estamos hablando de ámbito universitario, un instituto de idiomas, Sí. aprovechando que aquí además tenemos este instrumento en la Universidad de Zaragoza, y alejarnos, eso ha sido una vieja aspiración. Cuando la profesora Hillera ya estaba en el departamento, yo creo que ya hablábamos de esto, huir de lo que es enseñanza de la práctica de la lengua para meternos en lo que es reflexión sobre la lengua y estudio de la lengua, no de la práctica de la lengua. Bueno, en ese sentido iba dirigida mi pregunta antes sobre esos créditos puentes para pasar a una segunda lengua, que me parece muy importante en las filologías modernas, que haya una segunda lengua extranjera. Me parece muy importante esa combinación de cualquiera dos lenguas, francés, inglés, alemán, etc. Pero bueno, el nivel ya se ha respondido, ¿no? Que el nivel cuando entra en filología, una filología moderna, oficialmente de COU, pero eso en la práctica quiere decir excesivamente poco. Esa es la experiencia que tenemos. Sobre eso hay discusión también hasta donde conocemos, por lo menos hasta donde yo conozco, sobre varias posibilidades. La que apuntaba el señor vicerrector de establecer un examen, una especie de examen de acceso a la filología, es probablemente, y desde luego en el ámbito de los estudiantes creo que será así, la menos apetecida, porque establece una guillotina previa que puede producir desinterés en posibles
entre comillas, con muchísimas comillas, clientes, potenciales clientes de la filología francesa. Otra de las ideas que se manejaba, y que es un poquito alternativa a esa especie de examen nefando de acceso, era la posibilidad de establecer, como se hacía en tiempos, una especie de primer curso selectivo. Si no selectivo en su totalidad, sí selectivo por materias, en el que no se planteara el problema de nivel de entrada, porque además el problema de nivel es muy difícilmente mensurable en un examen de acceso. Plantearía tantos problemas como hipotéticos beneficios por lo menos podría proporcionar. Entonces, claro, saber cuál es el nivel de entrada de un estudiante a una carrera filológica solo por un examen o por una serie de exámenes o por una serie de entrevistas puede ser útil, pero hay que relativizarlo también. No está uno claro, no está uno seguro de que eso mida realmente el nivel de un estudiante. A lo mejor otra posibilidad de medirlo era por una especie de seguimiento durante el primer curso en una serie de materias, por lo menos, y no en su totalidad, que demostraran un conocimiento de la lengua o de los instrumentos necesarios, porque no es solo la lengua. Es grave que no sepan utilizar la lengua, pero es igualmente grave que no conozcan una serie de coordenadas mínimas de tipo cultural o de otro tipo sobre la filología que van a estudiar. Entonces, establecer durante ese primer año un seguimiento que tuviera carácter selectivo, es decir, que si no concluyera en la obtención de una serie de créditos, no dejara establecer, porque lo permite además la ley, estableciendo cadenas o secuencias entre asignaturas, no dejara continuar la cadena, es decir, no permitiera continuar con otra secuencia subsiguiente. Es otra de las ideas, y en el equipo de Canal hemos hablado alguna vez de ella, pero tampoco está más que sometida a debate previo entre nosotros. Haría falta ver cuál es el eco en la facultad, cuál es el eco en el resto de la universidad y cuál es el eco entre los estudiantes. Sí que es cierto que de alguna manera hay que partir de un nivel, no se puede partir de un nivel umbral en el primer curso de filología. Lo que no sé es si medirlo de una manera tan tajante como un examen previo es útil, o bien hay que buscar otras vías de ponderación de ese nivel, ¿no? Y ahí sí que los estudiantes supongo que tendrían que decir mucho, aunque se callen, ¿no? Por allí querían intervenir, por allí. Sí, por ahí, por ahí. Con dotación de profesorado. Ahora que están aquí los jefes. Es cierto. Es cierto. Bueno, es una cuestión, voy a intentar aclarar el problema, aunque no es del tema, pero en fin, para que haya una respuesta. Inicialmente, cuando se pergeñaron los planes de estudio, se pensó en que esta nueva enseñanza tuviera después la posibilidad de, como las otras naturalmente, de poder en un momento determinado pasar a las otras por el procedimiento de convalidaciones. Entonces ha sido una experiencia que de momento pues no ha dado sus frutos, porque efectivamente el planteamiento viene siendo ese. De ahí que la respuesta haya sido el crear algún grupo para más adelante llegar a separarlas. Tiene ese gran inconveniente, que después, es decir, más adelante, si alguien de biblioteconomía o de
la filología hispánica correspondiente, si la enseñanza de francés de biblioteconomía es muy especializada, no se podrá convalidar esa asignatura. Es decir, que lo que tiene una ventaja también lleva consigo un inconveniente, y de todas formas se está haciendo lo posible por parte del departamento correspondiente o de los departamentos, hay que hablar de departamentos, para poder atender de forma separada. A lo que en principio no fue posible, ahora ya lo es en cierta medida. Pero que tengan presente ese gran problema. Pero claro, en estos momentos, y se está planteando un poco también entre enseñanzas de filología inglesa, filología francesa, como se ha hecho a lo largo de algún tiempo, cuando se ha podido hacer grupos. Por ejemplo, yo recuerdo que en filología latina, en la asignatura, en las materias de lengua latina, se hizo, cuando se pudo, grupos especiales para historia, para filología. Pero ¿qué sucedía después? El después era ese precisamente, que si alguien quería pasar y hacer la licenciatura de historia o viceversa, una de filología, pues claro, se encontraba con que al de ser tan especializado tenía otro nivel distinto u otra formación distinta, que a veces no hay que hablar de nivel, sino de formación distinta. Con lo cual, pues todo este programa, que yo creo que es muy interesante, de tener facilidades para pasar a otras enseñanzas con el mínimo esfuerzo, pues se elimina por completo, y eso hay que pensarlo, nada más. Ese problema que plantea la compañera, creo que se va a repetir también en los nuevos planes de estudios, y sobre todo en las troncales que hay en el primer ciclo con la segunda lengua extranjera. Entonces, habría que ver eso, si por ejemplo la segunda lengua extranjera que se va a pedir a los alumnos, se va a pedir el mismo nivel o la misma formación que la gente que va a hacer el otro idioma, o hacer unos cursos que sean más generales y que se lo hacen en esos 2 primeros años. Entonces es más o menos normal que una persona no llegue a otro nivel y los dos lenguas a menos de querer estudiar las 2 carreras. Sí. Yo me permito, aparte de otra posible intervención que haya, recordar un poquitín lo que ya he dicho. Dependerá, y ahí entra lo de los objetivos, dependerá de los objetivos. Es decir, si dentro de los objetivos está el que con la mayor facilidad posible puedan pasar de una titulación a otra, pues lo mejor será que tengan un nivel y un tipo de formación muy semejante. Porque si son completamente distintas, no será posible, es decir, habrá muchos obstáculos para pasar de una titulación a otra. Entonces depende de los objetivos. No, sí, decano, pero el problema de fondo es que como estamos acostumbrados a que casi siempre la casa se empieza por arriba, sí, los estudiantes no vienen con 2 lenguas del bachillerato. Entonces hay una realidad inevitable, que se van a encontrar con otra desconocida. Y entonces hay un problema evidente de nivel, que habrá que abordarlo, no sé cómo en estos momentos. Pero es que sí. Bueno, perdón, no viene, casi ninguno puede venir, porque muy pocos son los centros donde les ofrecen 2 lenguas en el bachillerato. Sí, no, hay algunos que sí. Bueno, sí, pero en fin, que casi ninguno puede venir, o sea que es que no pueden venir casi. Ese problema, el problema de nivel es un problema que muy interesante. La diferencia de nivel que lo estuvimos no hace mucho considerando en respecto a cuestiones completamente distintas en la Escuela de Universidad de Estudios Empresariales. Y yo entiendo que el problema de nivel se le puede dar una salida bastante interesante a través de una oferta que pueda cuadrar en los créditos de libre elección. Es decir, los créditos de libre elección, que conste, yo entiendo que según que la única interpretación legal posible es que tienen que existir tanto en primero como en segundo ciclo. O sea, que tiene que haber, no existen por cursos porque la estructura de curso, como bien se ha dicho, no tiene que existir, pero la estructura de ciclo sí. Entonces, yo entiendo que para los casos estos en los cuales se da la situación, y este es uno de ellos, en que estudiantes van a venir con un nivel con el cual no es razonable arrancar determinadas enseñanzas, se puede ofertar una asignatura y demás, que al cursarla uno está ya llenando parte de su currículum. No es que tenga que hacer un esfuerzo de ponerse a la vez, no, es que ya completa parte de su currículum al cursar esa asignatura. El problema que se unido a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, y ya se ha planteado, entre otros muchos, es que al empezar, digamos, esa segunda lengua de cero, que es lo que se estudia en una sola en el bachillerato, ¿dónde la estudian? Porque cuando empiezas a distribuir créditos,
vamos a ver, cuando yo aludía... sí, ya, claro, sí. Al aludir a este caso concreto que nos ocupa, yo diría que es una oferta que debe construir la facultad. A ser posible. Es una oferta que debe construir, porque obviamente la facultad debe construir aquellos instrumentos que permiten que el estudiante todo lo que necesita lo tenga dentro. Luego el estudiante además opcionalmente sale fuera a completar y demás. Entonces yo creo que debe construirla. En el caso de empresariales, que a mí me parece razonable, estábamos hablando, por ejemplo, de la diferencia de nivel en matemáticas que llegan de unas ramas u otras. Entonces yo pienso, y esa oferta de libre elección, que es un anexo, en mi opinión, es un anexo al plan de estudios, porque la asignatura no se oferta como optativa, sino que la universidad puede crear asignaturas de libre elección, porque lo que tiene es que crearlas a través de los trámites normales y publicarlas en el BOE. Entonces, genera, para resolver determinadas necesidades, genera unas asignaturas que imparte y que las planifica claramente y que son asignaturas a todos los efectos curriculares. Lo que no pensamos en modo alguno, el actual rectorado no pensaba en modo alguno, es que la libre elección, hablando de otro tema que antes te he referido, se condicionara. El planteamiento de libre elección que hasta ahora se ha ido defendiendo es una elección absolutamente libre, en donde el único condicionante puede ser el número de plazas en aula. Entonces, pero la idea de decir no, cada centro determina cuáles son las asignaturas que piensa de libre elección. Eso lo podría hacer, y hay una resolución en ese sentido de Junta de Gobierno, a un nivel orientativo, es decir, cada centro haga una lista de qué entiende que alguien de fuera puede coger mejor. Pero un estudiante de filología francesa que tiene tremendo interés en la física teórica, pues se matricula en física teórica y su problema será el nivel con el cual la puede estudiar. Si su nivel no es suficiente, no la superará jamás. Pero puede ser que su nivel sea suficiente porque es una persona que se ha formado en esos temas y entonces cursa un curso de física teórica avanzado. Lo que pasa es que en ciertas universidades, la nuestra, está planteándose restringirlo, que a mí me parece mal, están planteándose restringirlo apoyándose en que en algunas carreras hay números clausus. Y claro, ¿hasta qué punto tú rechazas a uno que quiere hacer, si es una asignatura de primero, por ejemplo, es decir, concretamente en Derecho nosotros tenemos números clausus, lo cual me parece una atrocidad porque yo creo que la UNED está para no tener números clausus, pero en fin, no voy a entrar a discutir la política de universidad, ¿no? Entonces hay números clausus. Entonces, si una persona de fuera de Derecho que dice, pues a mí me gusta el Derecho romano, asignatura de primero, y ese señor de filología inglesa, por ejemplo, se matricula, entonces ellos dicen, no, ¿hasta qué punto podemos aceptar un señor que la coge solo como complemento cuando hemos rechazado a gente que quería hacer toda la licenciatura? Este es el problema que se plantea. Vamos, yo creo que una limitación que no debe ser, pero vamos, que es... Claro, el planteamiento, sí. La respuesta que estábamos pensando aquí era, se dimensiona cada grupo y en caso de que haya peligro de desbordamiento... Sí. Se dimensiona el tamaño máximo de plazas de libre elección que tiene el grupo. Normalmente en un grupo, sea el que sea, normalmente poner un 10% más no rompe el grupo cuando es en una asignatura. Entonces, en ese planteamiento, pues, ¿qué sucederá? No es lo mismo admitir 900, pasar de admitir 800 a 900 en primer curso de Derecho, que el Derecho romano interese mucho. Y entonces, en la medida en que se constata que interesa mucho, se pone un grupo más en Derecho Romano. Poner un grupo más en Derecho Romano no es tan difícil como lo que significa poner un grupo en todos los derechos, que no solo es para primero, sino es para todos los cursos. Para todos los cursos. Bueno, si no hay más intervenciones... agradecemos obviamente la presencia y participación de todos y como tengo costumbre en todos estos actos, hago una llamada especial a la participación de los estudiantes en el momento en el que los documentos, primero el documento de objetivos y luego el documento de contenidos del plan de estudios, pasen a informe público. Es importante que en ese momento que ya es hablar sobre textos escritos, los estudiantes de alguna forma, no solo los que habéis venido, sino en general, os organicéis para hacer una lectura crítica y para hacer la aportación desde vuestro lado a esos documentos.
porque, como bien se ha dicho antes, estamos en un momento importante y el que una parte del proceso no haga su visión crítica y sus aportaciones, pues no permite sacar toda la riqueza posible al mismo proceso. Yo, aprovechando que estáis los compañeros de estudios empresariales, yo lamento, por ejemplo, que en algunos centros, por ejemplo, la Escuela de Empresariales, que es quien más avanzada tiene, ha habido en algún momento unas movilizaciones de estudiantes fuertísimas contra las directrices propias y luego, en el momento de participar en la elaboración del plan de estudios, que es un momento en que hay que hacer bastante trabajo, los estudiantes apenas participen en ello. No tiene sentido, porque las grandes movilizaciones, que tendrían el sentido que fuera y su justificación, no permitían cambiarlo inmediato. Sin embargo, la participación puede cambiarlo inmediato. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad.